Hola, buenos días. Me llamo Mercedes Calvo González, Merchi para todos los que estéis en directo escuchando la webinar, y soy docente en arte floral y vamos a tratar el tema de historia del arte floral, que creo que es un tema muy interesante para saber por lo menos a la gente que estamos comenzando, que estáis comenzando en este mundo, saber un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Bueno, como veis aquí tenemos el comienzo. Y vamos a empezar hablando de la historia. Realmente, como os imagináis, nosotros no hemos llegado hasta aquí sin tener una trayectoria anterior que evidentemente tiene una historia como arte que somos. El arte está ligado a otras artes, nuestro arte floral está ligado a otras artes, como puede ser la pintura, la escultura, y está tipificada y dividida en las mismas etapas artísticas históricas de la historia de la humanidad. Al principio las plantas únicamente cubrían necesidades solamente alimenticias. Tenemos dataciones muy antiguas en las que solamente teníamos, no estaban las flores como hoy en día, solamente estaba todo, la planta y la flor estaba un poco toda unida. Las flores y las plantas en la antigüedad ocupaban un lugar muy importante en la sociedad en el momento y eran consideradas incluso en algunas sociedades como divinidades, además de ser usadas como ungüentos, remedios para enfermedades y ofrendas. Hay testimonios de 7000 años antes de Cristo que comienzan a ser usadas como símbolos de ofrendas, que decíamos ritos, cultos fúnebres y amuletos, pero hoy en día hay dataciones mucho más posteriores en las cuales ya aparecen ofrendas florales. El carbono, el C14, que es el carbono, se encontró en una tumba en Israel en la cual se podría decir que era la primera composición floral, en la cual era un enterramiento circular, como veis en esta fotografía, que es una tumba de la cultura natufiense, que eran agrícolas y recolectores, en las cuales veis que alrededor de ella tenemos estas flores, son tallos de salvia, menta, diferentes plantas y semillas de achilea, las cuales iban colocadas encima de barro, que el barro hasta hace muy poco tiempo en nuestra cultura fue utilizado, pues hace unos 60 años se utilizaba para realizar composiciones. Como veis, aquí estamos entrando ya un poquito en materia y ya veis que no todo está inventado por nosotros, sino que ya nuestras culturas antecesoras lo hacían. Otra parte muy importante en los hallazgos de arte floral es Mesopotamia, en las cuales estaban los jardines colgantes de Babilonia, que fue el rey Nabucodonosor II, que le regaló a su esposa, que era muy joven, quería que fuera un castillo maravilloso, en las figuras de Zigurat. Este palacio estaba construido al lado del río Tigres y de la conexión de los dos, y hicieron unas acequias para llevar hacia arriba las plantas. Como veis, utilizan palmeras, hay jazmín, usaban rosas, tenían también narcisos, y todas estas flores siempre tienen un significado. Las rosas es el amor, el jazmín es la flor del poder, para ellos de los reyes, y el jacinto es la flor de olor, para que la mujer embelesarla. Veis ahí tipos de cipreses, palmeras, cicas. Esto era un poco el tipo. También hay otra historia que se dice realmente que Babilonia no existió, pero bueno, vamos a creer que sí, con estos jardines tan espectaculares. Después, todas estas plantas, dependiendo un poco de la época, fueron consideradas como morada de los dioses y son cuidados los árboles y respetados. Y sobre todo eran árboles de dioses, el roble, el abedul y el fresno. Con los primeros enterramientos aparece el culto a los muertos, ya un poquito más avanzado. Árboles y plantas aparecen representados en paredes de jeroglíficos, como veremos ahora en Egipto, y en antiguas cerámicas. Aquí veis que empiezan a tener los jeroglíficos, los papiros. Hay gran conocimiento en Egipto de plantas medicinales
y que sirven para ungüentos, perfumes y para embalsamientos de los rituales. Los médicos de Egipto, tenían una farmacopotea de unas 700 plantas. El papiro, el loto y las palmeras son flores simbólicas y muy sagradas para los egipcios. El loto era el símbolo del dios Ra. Para ellos el sol en la cultura egipcia es muy importante. El sol nace cada día de una flor de loto. Sus pétalos representan la luz del sol, flor que se abre de día y se cierra de noche, símbolo de vida y símbolo de muerte. Está todo relacionado con su cultura. Está usado en ofrendas y en sacrificios en todo Oriente. Representa al Alto Egipto y trenzado significa la unión del país. Luego otra flor que ellos utilizaban muchísimo es el papiro, que representa el Bajo Egipto, porque Egipto tenía dos partes. Luego se usan flores para ofrenda en ritos religiosos, funerarios, como adornos de fiestas y banquetes. Tienen un gran desarrollo del trenzado de coronas y guirnaldas, que los griegos admiraron muchísimo y que incluso le denominaron, arte alejandrino. En los ramos y el trenzado de coronas de Egipto se utilizaban el lirio de agua azul, el blanco, flores, pétalos de amapola, margaritas y otras flores silvestres. En las pinturas, como veis, aquí podéis identificar las flores de loto. Aquí hay ofrendas en la de la derecha en las cuales tenéis como unas guirnaldas de flores, de verdes. Aquí tenéis otra vez papyrus en esta diapositiva de aquí. Volvéis a ver en la de la derecha el lotus, siempre están representadas. También alguna mandrágora tiene que haber por ahí, que lo utiliza mucho. Es la primera vez que hay representaciones de jardines. Esto es como ellos tienen las huertas, pero ya en Egipto también empiezan las primeras representaciones de jardines. Como veis, las palmeras, que son muy importantes para ellos. Y se ofrecen, además, después empiezan con composiciones como guirnaldas, que se las ofrecen a los soldados cuando vienen victoriosos de las batallas. Ellos tienen un trenzado de hojas y flores mezcladas con hilo de oro y luego lanas de colores, formando franjas sobre el pecho. Collares también para adornos funerarios, que de hecho se enterraban en los fúnebres con ellos. Las coronas vegetales empiezan a ser aquí, son usadas para actos públicos y privados, y toda persona que va a ir a una fiesta de la sociedad, que está muy metida la flor en ella, llevan adornos florales en las manos. Como veis, está un poco relacionado con las pedidas que se hacen mucho en América y que llevan en las manos siempre una florcita, un detallito o un botonier, ¿no? Se le llama. Luego, en las mesas siempre había flores sueltas, que hoy en día es un poco el arte floral hacia el camino que va, a llevar flores sueltas por las mesas. Y luego el botón de loto seco, la semilla, la utilizaban las mujeres como adorno floral del pelo. Aquí tenéis a la mano derecha, otra vez, aquí hay mandrágora, en esta parte de aquí. Aquí tenéis flor de loto en esta diapositiva. Los floristas en aquella época y los jardineros estaban muy bien representados socialmente, tenían un estatus increíble, que hoy en día la verdad que es una tristeza, no lo tenemos. Pero sí que es cierto que en esa época estaban muy bien vistos. También es cierto que tenían un verdadero mercado organizado de producción y venta de flores, incluso a crédito, con talleres solamente dedicados a la realización de guirnaldas, ya que ellos a la guerra incluso las vendían entre distintas sociedades, sobre todo por el mercado de Extremo Oriente, que es donde realmente estaban las culturas. Esto que veis aquí es un ajuar funerario en el cual fueron encontrados distintos ramilletes de flores y de plantas, como veis, atados, o sea que ya los atados que hacemos nosotros en nuestros ramos, mirad de dónde vienen. Y aquí en esta diapositiva veis que tienen floreros, jarrones, donde tienen hojas de palmeras marcados. Después de esta cultura tan extraordinaria, que podríamos estar hablando de ella muchísimo tiempo, aparece Grecia, otra cultura extraordinaria. Grecia tiene un poco lo que son las divinidades, un poco la cultura de la divinidad. Ellos todo lo hacían un poco dependiendo de los dioses. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Dafne y Apolo, en la cual se decía que Apolo estaba enamoradísimo de Dafne, Dafne estaba cansada de que Apolo la siguiese por el bosque y lo que hizo fue, pidió ayuda y la convirtieron en un laurel, con lo cual Apolo llegó y era su árbol favorito, un poco lo que decíamos antes de que adoraban a los árboles, ¿no? Y los árboles en muchas aldeas, como eran árboles sagrados, los bajaban para las aldeas en determinadas fechas del año para adorar. Incluso que hoy en día se bajan de los montes y se realizan los mayos, que en nuestra tierra son tan
tan solicitados y que se hacen en el mes de mayo con la llegada de la primavera. Esta escultura es de Bernini. También hay cantidad de diapositivas en las cuales aquí tenemos a Narciso. Ellos dicen que las flores todas parten de una historia divina, ¿no? Pues Narciso, el Jacinto, y aquí no veis, tenéis un libro en el cual se representan todo este tipo de divinidades. Los griegos usan las flores, como veis, para todo, para las ceremonias religiosas, para procesiones, desfiles, para funerales, fiestas, banquetes y adornos corporales, como veis aquí todas estas coronas. Aprenden la técnica del tejido de flores de los egipcios. ¿Os acordáis que habíamos hablado que los trenzados que habían cogido ellos para ellos? Tienen flores simbólicas para cada ocasión. Las rosas es el símbolo de Afrodita y de la belleza perfecta. Olivo, símbolo de Atenea y de los vencedores en las guerras. Laurel, símbolo de Zeus, Apolo y de los vencedores en los Juegos Olímpicos. Por eso se les ponen coronas a los vencedores cuando eran en las Olimpiadas allá. La hoja de hiedra y palma, símbolo de Poseidón y de la paz. Hoja de hiedra y parra, símbolo de Dionisios y de la fecundidad. Utilizan coronas de flores y guirnaldas para casi todo. En las bodas, el novio lleva una corona de parra y la novia de mirto como símbolo de fidelidad. Ya veis que hoy en día las cosas de dónde vienen, porque nunca os habréis preguntado por qué una novia lleva flores, por qué hacen un ramo de novia, por qué se adorna, o por qué llevan la corona, o porque en nuestras casas nosotros ponemos flores, o porque a los vencedores de la Fórmula 1 se le da una corona de laurel, o porque se hacen ofrendas de laureles a los caídos en batalla. Bueno, pues ya veis un poco de dónde empiezan todos estos arreglos florales. Se tejen coronas de rosas para regalar a las amadas. Se corona con laurel a los vencedores en los Juegos Olímpicos y a los poetas vencedores en el teatro. Una corona de hojas de roble es símbolo de fuerza y nobleza. De oro llevaba Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, que es este que tenéis en el centro de la fotografía. Las coronas de hojas y flores trenzadas con lanas de colores eran recibidos los asistentes a un banquete. En los funerales se corona con flores al difunto y se le derraman pétalos. Hoy en día también nosotros echamos pétalos en otro sentido, pero bueno, los estamos utilizando. Coronas de hojas y flores aromáticas como era el mirto, el tomillo, el jazmín, violetas, jacinto, rosas se usan como refresco y sobre todo cuando llegaba un invitado que llegaba sudado, pues un poco para, pues como decimos un poquito, para sacar el olor que venimos de sudar. Los sacerdotes y las vestales llevaban coronas de flores durante los ritos y sacrificios religiosos. Además tejen guirnaldas para decorar casas, templos con fiestas, incluso los animales van adornados, dependiendo un poco de lo que fuese. Ofrendas de flores en vasijas. Un elemento floral decorativo originario de Grecia es el bastón de Tirso, que es usado en las fiestas ceremoniales. Eran dedicado a Dionisios. Consiste en una caña alta, a la que se le ata arriba una piña y se decora con hojas de hiedra, parra, cintas, frutas y olores. Las flores son tomadas como elemento decorativo en cenefas de vasijas, en decoración de habitaciones, vestidos e incluso escudos y armaduras. Empiezan aquí las macetas con flores para las casas, que es una costumbre que heredamos de aquí, de los griegos, ya que ellos no tenían jardines. Este tipo de arreglo de bastón, hoy en día aquí en España, en León, se utiliza en la época de Navidad y en Valencia. Ahí lo tenéis. Y lo que hablábamos de las vasijas, cómo decoran y cómo cuentan las historias en sus restos arqueológicos. Otro importante es Roma, que de aquí heredamos prácticamente todo, aunque Roma también hereda de Grecia. Está relacionado con el uso de la vida política y social. Hay un gran consumo de flores y festejos, de festejos y desfiles, incluso en las carrozas, en los carros, cuando hacen el circo. Son los primeros que realizan unos jardines, que los realizan en las villas, que sabéis que las villas son espacios que tenían los nobles a las afueras de la ciudad de Roma. Macetas con flor y plantas en patios y atrios. Gran cultivo y uso de rosas que se extiende por todo el imperio. Roma es la primera en cultivar rosas. Tiene unas grandes plantaciones de rosas en Alejandría y Cartagena, que son
transportadas bien acondicionadas en los barcos, con lo cual incluso estaríamos hablando de la primera logística de transportes de la historia. Las traían refrigeradas, o sea, es que bueno, es que eran increíbles. Como veis, las coronas, hay una pequeña diferencia de las coronas anteriores a estas. Estas coronas son ya más trabajadas, es lo que se le llama técnica romana. Hoy en día se hacen así trabajos texturales que ya veremos en la próxima webinar. Y las rosas para ellos tienen un gran significado. Las rosas para ellos es el símbolo del imperio y del heroísmo. La corona de rosas es el símbolo del coraje masculino. Los jóvenes la usan en el consejo de ancianos. Los combatientes desfilan antes de las batallas coronados con rosas sobre alfombras de pétalos. Esto que veíamos en las películas, que echaban pétalos y tal cual. O sea, lo sacan, evidentemente los historiadores en las películas trabajan estos temas para hacerlo real. Y ahí está, o sea, pétalos cuando nosotros echamos a las novias, ir haciendo un poquito las comparaciones y veis. La lluvia de pétalos de rosas en desfiles y en banquetes, hoy en día también se le echa en la Virgen de los Desamparados, en Valencia. Al pasar la Virgen por debajo de los balcones, se le rocía toda de pétalos de rosas. O sea que ya veis un poco todo lo que está relacionado. La rosa los romanos la utilizaban para todo, para perfumar el vino, para las comidas, para perfumes medicinales, un poco para todo tipo de cosas. Son los primeros, en especial, de realizar un cultivo especial para la rosa. Se llamaba rosetum. Fueron los primeros en crear nuevas especies y dar nombres a distintas variedades de rosas. ¿Qué más podríamos hablar de los romanos? Porque, ya veis, mira, el tipo de coronas de las mujeres que llevaban en ese momento, el tipo de guirnaldas que ellos realizaban, el tipo de trabajo de hojas veis en las vestimentas, visteis las guirnaldas ahí en la columna, los primeros adornos florales, bueno, bodegones realmente, ya veis que utilizaban los jarrones estos, los ponían en las casas, son arreglos florales que hoy en día también realizamos. Las coronas ellos también tenían la misma simbología que los griegos. La corona era símbolo de honor, rango y triunfo, como hemos dicho antes. Se añade la corona de hojas de robles para salvar una vida. Los emperadores y patricios ricos se las hacen de oro y plata. Cuando entra un coronado en un espectáculo centro público, todos se levantan como forma de respeto. Para las mujeres se le confeccionan de nardos como adorno y perfume. Las novias y las esposas las llevaban de mirto, lo mismo que las griegas, como símbolo de fidelidad. Y estas coronas se podían adquirir ya confeccionadas en las tiendas y mercados de flores. Guirnaldas para los días de fiestas, para columnas, son el antecedente de la guirnalda de piedra como adorno arquitectónico que vais a ver a lo largo de toda la historia floral. Con más peso un poco que las griegas y con dos caídas a los lados más ligeras. Las guirnaldas aquí se utilizan mucho en la época de Navidad, en lo que es en toda Europa. De hojas de laurel, de roble, de hiedra, de flores, de frutas, y hay un amplio mercado de venta de frutas y flores, lo que igual podemos decir que podría existir la primera floristería en la historia de la humanidad. Mira, aquí tenéis un poco en un cuadro lo que es la tirada de pétalos, ahí tenéis otra composición. Y entre el arte de Roma y el arte gótico tenemos el arte románico, que es un poco la oscuridad realmente de todo, como es el románico. Entonces, se deja de colocar flores, la Iglesia cierra puertas a las flores, hasta el siglo XII que no deja volver a poner flores. Se empiezan a cultivar flores en jardines y monasterios para usos medicinales y culinarios. En las fiestas populares no religiosas y en las bodas sí se empiezan a utilizar ya otra vez flores de guirnaldas y ramos. Poco a poco se van imponiendo y se empiezan a decorar las iglesias, primero con flores silvestres como violetas, campanillas, amapolas, iris o lirios. Después con flores más sofisticadas como pueden ser las rosas y el lilium longiflorum. En el 1006 se crea el Día de Todos los Santos, en el cual se ofrecen pequeñas coronas a los muertos, para que veáis dónde proviene la fecha de Todos los Santos tan importante en nuestro mundo floral. Aparecen flores en los escudos de caballeros y familiares de nobles, la flor de lis de los Borbones en Francia, el cardo en Escocia, el trébol en Irlanda. La rosa, la de los Tudor en Inglaterra, que si visteis la película, tuvisteis que daros cuenta de la rosa ahí. Y los árabes empiezan a introducir nuevas especies, como puede ser el modo de regadío,
sofisticados más los jardines, aparte de perfumes, empiezan a introducir en el agua, las fuentes, y el jardín se extiende en un paraíso protegido de las miradas en un muro. Esto es lo que hacen ellos. Pero nosotros empezamos ya un poquito a expandirnos. Y con esto empezamos en el arte gótico, que es a partir del siglo XIII. Aparecen jardines privados en los castillos, jardines ornamentales de verde. ¿Os acordáis que hablábamos un poco en un principio que no se cultivan flores, con lo cual las flores de donde las saca la gente es de los jardines? Los primeros estudios de plantas y herbarios ilustrados empiezan en esta época, con láminas botánicas. La flor se usa plenamente en fiestas y en ritos religiosos, y siempre aparecen flores especiales con un sentido religioso simbólico que aparecen en todos los cuadros. Os voy a decir un poco a qué tipo de flores se pueden realizar en los cuadros. Hojas de 4 foliolos es la cruz o los cuatro evangelistas. De 3 es la Trinidad de Dios. La hoja de palma, la paz y la victoria de Cristo. La hoja de hiedra, la inmortalidad de Cristo. Las rosas son ahora aceptadas para adornar la tumba de Cristo y la corona de María, que tenía 150 rosas. La rosa roja es símbolo de dolor de la pasión de Cristo, su sangre y su corazón. La rosa blanca de pureza. Y un poco veis que mucha gente cuando te viene a las tiendas o cuando os vaya a las tiendas a vosotros a pedir rosas os van a preguntar el significado. Pues para que veáis un poco de dónde vienen los significados de algunas flores. La rosa amarilla es la gloria de María. El lirio blanco, símbolo de pureza, inocencia y virginidad. Cuando vosotros veáis un lirio blanco o lilium o azucena en un cuadro, significa la virginidad de la Virgen. El iris, relación de Dios con los hombres. Las campanillas, símbolos de las virtudes femeninas en María. Empieza aquí una nueva flor que es el clavel, que se trae de las cruzadas de Oriente. Se asocian las flores a muchas fiestas religiosas, el día de San Juan, el Domingo de Ramos, la Pascua, el mes de mayo o el mes de las flores. Se adornan las flores de las calles, en fiestas, procesiones, desfiles. Esto hoy en día aún se realiza. Por ejemplo, Toledo, Girona, aún son ciudades en las cuales se va realizando este tipo de adornos en las calles en las fechas determinadas. Toledo en el Corpus Christi, Girona es después de la Madre. O sea, que veis que seguimos teniendo aún tradiciones de este tipo. Las fiestas y bodas se adornan las casas con tapices de flores, en grupos, que tapices hoy en día no hacemos nosotros en arte floral. Como veis, también en estos dibujos aparecen guirnaldas, se adorna el suelo con pétalos, lo mismo que pasaba antes en Roma, flores en las mesas de los banquetes, no en jarrón, y el lanzamiento de flores a los comensales, como símbolo de bienvenida. El lanzamiento de flores con flechas sin puntas a los enamorados, antecedentes a las batallas florales, que sabéis que en Vigo había antiguamente la batalla floral, que se está intentando recuperar ahora. Pues mirad de dónde nos viene. El mes de mayo se celebra tejiendo guirnaldas y coronas. En muchos pueblos se corona a la Virgen, a la Reina de las Flores. También en el mes de mayo se celebran las enramadas, donde los jóvenes pretendientes adornan la puerta de la casa de sus enamoradas. Se tejen coronas y gorros de flores de hojas. En las bodas la novia lleva una corona de mirto. Aquí ya un poco cambia el significado. Es el símbolo de pureza desde la antigüedad. Costumbre que se sigue manteniendo en Alemania desde el siglo X hasta hoy en día. La mujer que no era virgen llevaba una corona de paja a la cabeza y las casadas por segunda vez trenzaban el pelo con flor. Los nobles llevaban en algunas ocasiones coronas con ramas verdes. En el inferior se ofrece una corona de rosas al superior como símbolo de sumisión y elegancia, o sea que incluso tenemos clases en lo que es a la hora de llevar las coronas y el tipo de coronas. Los jardineros, en este caso, en esta época, son los encargados de confeccionar las coronas, guirnaldas y adornos con flores para las fiestas en los palacios. Sobre todo, sus funciones se las podían heredar sus viudas, sus hijos e hijas. Estos jardineros a veces venden sus productos de la huerta junto con flores en el mercado, hasta que este oficio se organiza como una corporación. ¿Veis el tipo de arreglos que son? Son con flores silvestres, podemos ver peonías, podemos ver tulipanes, algún jacinto, narcisos, hay paniculata, todo muy mezclado. Y comenzamos en el arte floral barroco. Como os sabéis, el barroco es cantidad y cantidad de cosas, o sea que en la flor es lo mismo. Los jardines ya empiezan a ser en los palacios con setos recortados, con parterres y macizos de flor, o sea, ya empiezan a estar un poco más organizados.
El color en los jardines en invierno se dan con flores de cristal, le ponen flores artificiales. Ya empiezan los jardines a tener espectaculares fuentes con varios chorros y estatuas de mármol. Comienzan a llegar y a plantarse variedades del Nuevo Mundo, que ya empezamos a traer de América. Comienzan los estudios de anatomía de las plantas, un poco para saber de dónde proceden y cuáles son las partes que tienen ellas. Las guirnaldas de flores, de ramas y boj como decoración para fiestas y banquetes. Esto es súper importante y se utiliza muchísimo. Mirad el tipo de composiciones barrocas que se hacen, ¿vale? Son grandes ramos recargados de flores en jarrones lujosos, o podría ser, mira, la plato de abajo podría ser de oro dorado o plata. Tienen bocas grandes para recibir la cantidad de material que tienen que realizar. Los ramos son simétricos, o sea, el mismo prácticamente lo que hay a la derecha tiene que haber a la izquierda. Es una forma oval. Son flores circulares y muy abiertas, con colores sobre todo granates, amarillos, naranjas, tonos violetas. Tienen salidas con alguna flor, como le decimos a veces nosotros un poco despeinados, blanco, dorado y azul. También se denotan otros colores de lujo, como pueden ser los púrpuras, el amarillo y el blanco, y el oro. Son enormes ramos, como estamos diciendo, guirnaldas en los que se pueden ver las frutas que estamos diciendo. Ahí veis más. Ya veis que son cantidad, no son pocos, son cantidad, es exuberancia, un poco todo lo que lleva el barroco. Y aparece lo que denominamos el cuerno de la abundancia, típicamente barroco, usado como tema de cuadros, escenografías, decoraciones de banquetes y fiestas. Como veis, es un símbolo de prosperidad y afluencia que data del siglo V. En la mitología griega te cuenta lo que pasó. La cabra Maltea crió a Zeus con su leche. De niño, mientras jugaba con uno de sus rayos, Zeus rompió sin querer uno de los cuernos de la cabra. Aquí tenéis. Esto lo que da es abundancia, dinero. Es una decoración que se hace muchísimo en Navidad. Y cuanto más lujosa la hagas, más espectacular te queda. O sea que veis que tenemos cosas ancestrales nosotras. Empiezan las coronas de flor como adorno en la cabeza de las damas y también para el cuello de los niños. Tenemos pendidos de flores para adornar los amplios escotes de las damas, los peinados e incluso vestidos. Ya nos empezamos a adornar nosotras. Se regalan ramos atados de las damas a las fiestas. Y se pone de moda la decoración de casas con bulbos en jarrones de cristal. Y aquí comienza el tulipán holandés. Comienza el mercado de bulbos en Holanda, sobre todo el tulipán, que llega a ser la base de la economía, que ha hecho muy rica a muchísimas familias. También, evidentemente, cuando vino la decadencia de la crisis que pasó, se arruinaron. El tulipán no es holandés, el tulipán proviene de Turquía, de la época otomana, que todos creemos que es holandés y para nada. Cultivo de claveles para ramos, sobre todo en el sur de España e Italia. Cultivo masivo de flores para perfumes en el sur de Francia, como pueden ser las rosas, lavanda, jazmín, nardos, violetas, todas olorosas. Las flores están en todas partes como motivo decorativo, pintadas en los muebles, en estucos, adornos arquitectónicos, en las cerámicas, en tejidos, en todas partes. Se ponen de moda los bodegones, como hemos visto, en enormes cuadros. De hecho, todos los pintores del barroco pintan algún bodegón, tienen algún bodegón en sus colecciones. Y comienza la tradición aquí del árbol de Navidad, iluminado con velas en los países protestantes como Alemania y países nórdicos. Y entre el arte neoclásico y el barroco está el rococó, que aún es muchísimo más cargado que el barroco, con lo cual al barroco hay que añadirle muchísima más gran cantidad de material. Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo claro, la columna ¿cómo se llama? En Roma del Vaticano, donde está la parte principal en el Vaticano, que es toda rococó. Arte neoclásico. Evidentemente, como su nombre indica, volvemos a lo clásico. Hay una imitación al antiguo, a lo griego, a los romanos, tanto en vestido como en decoración y evidentemente arquitectónicamente también. Las líneas son más claras, más limpias. Se crea aquí un estilo, que es el estilo imperio, pompeyano o napoleónico, porque Napoleón es en estos momentos el personaje más importante de la época. El estilo está basado en la ornamentación de guirnaldas y de coronas. Todos los arreglos florales que vais a ver a partir de ahora, vais a ver que están basados en el gorro de Napoleón.
Napoleón se corona con una corona en la foto de la derecha como un emperador. Él creía que era el emperador, entonces él utiliza la corona de los emperadores romanos. Estas coronas son el antecedente de la corona fúnebre actual, donde lo veis ahí en el centro. Los ramos van en copas de porcelana y jarrones, que imitan ánforas clásicas griegas y romanas. Veis que los centros tienen forma triangular hacia arriba, son simétricos e imitan, por ejemplo, el de la derecha arriba de todo, imita el gorro de Napoleón, ¿vale? Es un poco el tipo de estilo. Ya veis qué flores utilizan: gerbera, el clavel, que estamos viendo que empieza a estar en la época anterior, tenemos tulipanes, dalias, el tipo de flores que utilizan. Sobre todo utilizan los colores que sugieren frialdad, dignidad y equilibrio, como es el blanco, el oro, el verde azulado, el azul moderado y los verdes. Flores, como veis, son todas de flores de forma circular, como la dalia pompón, que ahí habíamos hablado antes, la hortensia, las peonías, los fucsias, los geranios, que se ponen de moda en esta época. Verdes son discretos, prácticamente no llevan, como puede ser, puede tener alguna hiedrita, algún laurel. Se ponen de moda las macetas dentro de un macetero como decoración del interior de las casas. Para ello trabajan las industrias cerámicas, como pueden ser la de Sèvres en Francia y la de La Granja en España, que hasta hace poco, bueno, hasta el siglo pasado, aún estaba funcionando. Las nuevas industrias textiles empiezan a utilizar las flores como motivo de decoración en sus telas. Y Carlos III crea la Escuela de Bellas Artes en Valencia, crea una cátedra para aprender el dibujo de las flores, que después serían usadas de muestra en las fábricas de tapices y sedas que tenemos en España tantos colocados. Las coronas de flores son más complicadas, evidentemente, que las griegas y que las romanas. Ahí tenéis más arreglos. Aquí hay algunos arreglos tipo imperio que son un poco actualizados, pero para que veáis un poquito la forma, como es el imperio. Estos son los jardines de la época renacentista. Ya veis que son más cuadrados, más lineales, bien distribuidos. Perdón, pompeyanos. Perdón, era el pompeyano. Renacentista estaba yo aquí ahora. Arte floral renacentista. Ya estaba yo en otra onda. Aquí empezamos los jardines de los palacios ya son mucho más suntuosos, ya no solo son para el disfrute del ocio, sino son para disfrutar, para jugar en ellos, se realizan fiestas. Los setos ya son mucho más altos y los árboles que se utilizan son el laurel, el tejo, el boj y el ciprés, sin flores, solamente verdes. Son espacios de forma de pérgolas, en los cuales hay pérgolas, que aquí vemos este tipo de pérgolas, escaleras, grutas, laberintos. Eso lo podéis ver, ¿sabéis? Cuando veis las películas estas de las damas con los vestidos así todos largos, pues estos, imaginaros pues por ahí por el medio jugando, ¿no? Pues un poco son los jardines que representan en las películas. Aparece la costumbre de colocar ya flores en el jarrón sin una forma determinada todavía. Bueno, esto ya venía un poquito de antes, pero bueno, seguimos introduciendo materiales en ellos, ¿vale? Se usan para decorar mesas, también delante de los bustos, estatuas. Ya empezamos a tener jarrones dentro de las casas con flores, en las estancias, sobre todo en la de los palacios. Se decora también con guirnaldas de flores y hojas inspiradas en las coronas griegas y en las romanas. Las coronas de flor en fiestas o en determinadas celebraciones también siguen existiendo, y las flores representativas en casi todos los cuadros religiosos siguen siendo las de las anunciaciones, y en los muchos mitológicos la figura de Flora, etc. Aquí en España queríamos introducir un poco el día del florista, el día de Santa Flora, pero no lo damos localizado, no lo damos hecho de que sea capaz. Solamente hay una asociación, que es la Asociación de Orense de Floristas, que realizan una fiesta. Dicen que da igual que coincida en el 30 de marzo, un sábado, pero la pusieron como fiesta de floristas. Y bueno, oye, la verdad que podríamos hacer todos un poquito de unión y hacerla. Los platos de la comida son adornados con flores y hojas en las fiestas. Retoman la costumbre de adornar a los poetas y figuras literarias con una corona de laurel, a Dante y a Petrarca. Cuando hay una estatua en un palacio le ponen una corona delante. Coronas de hojas en las puertas de las casas para señalar distintos acontecimientos. Esta
Esta tradición aún se sigue utilizando en Alemania, muchísimo. Todas las puertas en Alemania y en los países nórdicos tienen coronas en las puertas. Aquí solamente en España lo tenemos asimilado a difunto. Sin embargo, en otras partes es suerte, es el principio y el final de la vida. Veis aquí los cuadros de Botticelli, en el cual hay rosas, las telas están marcadas con flores. Y comenzamos con el arte floral del romanticismo. Aparecen ya realmente las primeras floristerías en las ciudades donde comprar y encargar ramos de flores. Evidentemente ya empieza a haber flujo de dinero, empieza a surgir una clase nueva que es la clase media. Las flores entran en las casas de los burgueses, la burguesía, que es esta clase, propiedades industriales y funcionarios, o sea que es un poco la gente que tiene poder adquisitivo para comprar. Hay un gran desarrollo del ramo de mano circular de flor olorosa, como es el bouquet, con violetas, azahar, gardenias y rosas. La palabra bouquet o pequeño ramillete de flor hace referencia al aroma, al tipo de flores empleados más que a la forma. Aquí podríamos hablar de una cantidad de ramos circulares. También está el ramo Biedermeier, que se ofrecía en esta época a la salida del teatro, de los teatros, cuando van a ver el teatro, estaban unas señoras que tejían con ganchillo una cobertura de base donde hacían un ramillete todo igual de flor, con una flor diferente al final. O sea, empieza un poquito aquí. Los ramos de flor atados con rafia y ramas de bojo entre las flores. También se hacen ramos de flor seca, de papel o de tela, lo que os estaba contando un poquito, que a veces a este tipo de ramos le introducían estas cosas. Aparece el bouquet Pompadour, que es este que tenemos a mano izquierda abajo, que es un ramo circular acabado un poco de punta, con flor alambrada y atada en un solo tallo, de confección similar al ramo de novia actual. Como veis, ahí tenéis un poquito la formita. Es un ramo muy ordenado en cuanto a flores y colores y se usaba como ramo para los bailes. Aquí lo tenéis en centro, pero el ramo puede ser el de arriba, pero el centro, la forma más ideal es la de Pompadour, es la de abajo. Las flores empiezan a ser un elemento indispensable para el adorno femenino, en forma de ramo o de prendido y peinado para el pelo o el vestido. Flores de tela como adorno en sombreros y gorros. Comienza un poco una industria toda de modistas y sombrereros que fabrican flores de terciopelo, de tul o chiflón. Ninguna dama se hace un retrato en el que no aparezcan con flores, como veis aquí en todos estos retratos. Y aquí arriba podemos ver a mano derecha una floristería, que debe ser de las primeras. Aquí veis a mujeres con ofrendas de flores en las manos. Y ya veis que las mujeres de abajo también tienen flor. Y la dama que está haciendo el cuadro, como va adornada. Empieza aquí un poquito la camelia y el clavel blanco eran muy usados por los caballeros, como prendido en el ojal, que se pone de moda en esta época. Se fabricaban unos tubitos de cristal y de plata para poner la flor, para engancharlas en la solapa para que no se estropearan. Hoy en día estos tubitos los utilizamos nosotros en floristería. O sea que ya veis un poquito como todo lo vamos cogiendo de la antigüedad. Mirad cómo adornan los platos con flores, la dama de la esquina, las tazas. Y por fin tenemos el arte floral del siglo XX. Bueno, esto es un resumen pequeñito, pero bueno, con el progreso de las comunicaciones empiezan a llegar las flores de todas partes del mundo, con la universalidad de la logística. O sea, hoy tenemos flores de China, de Israel, y las podemos tener en cuestión de 24 horas. Las flores llegan de Holanda, Francia, Inglaterra, como estoy diciendo, Brasil y Panamá. Realmente el principal suministrador de flores hoy en día sigue siendo Holanda, en el mercado de Aalsmeer. Y vamos a ver, vienen siendo un consumo de producto de masas, aunque siguen siendo un artículo de lujo. Se usan flores para todo tipo de celebraciones, para bodas, bautizos, comuniones, fiestas patronales, religiosas, culturales, para sentimientos, incluso políticas. O sea, como veis, seguimos siguiendo un poco las pautas desde que empezamos desde la antigüedad.
el arte en este siglo están presentes las floras en forma de inspiración en jarrones Calais, lámparas Tiffany, cuadros de Matisse, Diego Rivera, incluso en el arte más vanguardista. Los floristas vienen influidas evidentemente por distintas tendencias artísticas. El florista pasa a ser considerado como un artesano a la categoría de decorador de interiores o un creador de ambientes. Pero bueno, yo creo que no tenemos el nivel que tenían los egipcios. Nos falta un poquito. Se empiezan a crear las primeras escuelas de arte floral en los años 30. Hoy en día existen muchas escuelas, cualquiera con sus estilos. Aquí tenemos una profesora de una escuela española, además. En los años 20 y 30 aumenta el consumo de flor, como hemos dicho, y surgen grandes estilos decorativos, como puede ser el estilo decorativo, que viene siendo la forma clásica o antigua, el vegetativo, inspirado en formas naturales, el formal, que se basa en las formas puras y básicas, circulares, piramidales, y el formal lineal. Yo creo que con esto está bastante explicadito lo que es un poco el recorrido por toda nuestra historia, ¿no? Para saber un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. En las próximas webinars lo que vamos a hacer es un poco la historia de, bueno, el mundo actual de la floristería, hacia las tendencias que vamos yendo. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias por atenderme y bueno, estamos esperando un poquito que vosotros podáis realizar cualquier tipo de preguntas con respecto al tema que vosotros consideréis que hemos estado emitiendo aquí. Muchas gracias por atenderme. Me pregunta Pedro, ¿hablaste algo de los mayos? Entonces, ¿no es algo típico de Galicia? Marta, esta es otra pregunta. Vale. Voy a contestar a Pedro. Sí, evidentemente Pedro tiene razón, evidentemente los mayos son típicos de nuestra tierra y de hecho ahora en el mes de mayo en muchas regiones, en muchas partes de Galicia se celebra la fiesta de los mayos como una alegoría a la llegada de la primavera. Es como una ofrenda que los agricultores hacían en aquella época a los dioses, ¿no? Para que les diera buena cosecha, fertilidad a sus tierras, y un poco es lo que aquí realmente se hace, aquí se hace un poco más como festejo, pero bueno, que realmente su base es la ofrenda de flores y de alimentos que hay a los dioses que había en ese momento. Marta pregunta qué simbología tiene el color de las rosas. Bueno, tú ya viste, te dije que el rojo es amor, el blanco es pureza, el amarillo para mí viene siendo dinero, un poco la elegancia, entonces un poquito depende de lo que tú en ese momento quieras representar. También te dicen que la rosa rosa es amistad. Bueno, ahí hay un campo muy amplio, ¿no? Depende un poco al final el libro o un poco la información que tú manejes. Nerea pregunta, ¿entonces está todo inventado? Pues realmente sí, yo creo que sí. Ya ves desde dónde empieza nuestra historia hasta hoy en día todo lo que hemos hablado. Las coronas son de la época de los egipcios. Y bueno, y anteriormente podemos decir que la primera tumba netufiense que se encontró, lo que había alrededor de ella es una corona. Viene siendo un arreglo funerario que existía. ¿Qué hemos nosotros hecho? Lo hemos un poco adaptado a nuestras tendencias, a lo de hoy en día. Te digo en arte floral, no te digo después en otras ciencias, ¿vale? Pero en arte floral, básicamente donde nosotros nos basamos es en esto. Después tú, como florista, podrás ir creando pues tendencias o si la quieres hacer más ligera, la haces más ligera, si la quieres hacer con más flor, un poco ya tu estilo, pero en un principio sí. Yo considero que nuestros ritos florales son antiguos. Nosotros nos tenemos que basar en lo que nosotros tenemos atrás. Siempre tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Rocío. Bueno, pues no tenemos ahora más preguntas. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido de vuestro agrado el tema y por lo menos que nos haya puesto en el camino de este mundo tan maravilloso que habéis comenzado todos. Muchas gracias y buenos días. Os espero en la próxima webinar.